Era 15 de abril de 1983 cuando Marina Rojo cerró por última vez la puerta del hotel de bienes raíces donde trabajaba. Sus tacones resonaron en el pavimento húmedo de Mérida mientras caminaba hacia la parada del camión. ¿Sabía que esa sería la última vez que alguien la vería con vida? Marina tenía 25 años y un sueño que llevaba guardado como un secreto: ser escritora. Cada día, después del trabajo, llenaba las páginas de un cuaderno con historias que nadie más leía. Sus compañeros la conocían como una mujer reservada, trabajadora, de esas que siempre llegan puntual y nunca faltan a sus obligaciones. Esa tarde de abril, Marina le prometió a su madre, Josefina, que llegaría a tiempo para la cena. «Hoy tenemos mole, hija», le había dicho su madre por la mañana. Marina sonrió y aseguró que estaría ahí a las 7 en punto. Pero las 7 pasaron, las 8 también, y cuando dieron las 9, Josefina ya sentía ese frío en el estómago que solo las madres conocen. ¿Qué pudo haberle pasado a Marina en esos pocos minutos entre la oficina y su casa? El trayecto era de apenas 15 cuadras, un camino que había recorrido cientos de veces sin problemas. Victoria Romero, su mejor amiga y compañera de trabajo, fue la primera en preocuparse. «Marina nunca falta sin avisar», le dijo a la policía al día siguiente. «Algo está mal, muy mal». Antes de continuar con esta historia que te va a mantener en vilo hasta el final, te pido que te suscribas a nuestro canal y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Los primeros días de búsqueda fueron caóticos. La familia Rojo recorrió hospitales, morgues y comisarías. Pegaron carteles en cada poste de luz, en cada mercado, en cada esquina de Mérida. La foto de Marina, sonriente, con su blusa azul favorita, se convirtió en una imagen familiar para todos los habitantes de la ciudad. ¿Por qué una secretaria ejemplar desaparecería sin dejar rastro? Los rumores comenzaron a circular como pólvora. Algunos decían que Marina había huido con un amante secreto. Otros susurraban sobre problemas de dinero o deudas peligrosas. Pero quienes conocían a Marina sabían que nada de eso tenía sentido. Marina era diferente, contaba doña Esperanza, la vecina de enfrente. No era de esas muchachas que andan con cualquiera. Era seria, estudiosa, siempre con ese cuaderno en la mano, escribiendo. Victoria sabía más de lo que decía. En los días previos a la desaparición, había notado que Marina estaba nerviosa, distinta. Escribía más que nunca, recordaría años después, como si tuviera prisa por terminar algo importante. El capitán Héctor Valdivia tomó el caso personalmente. Era un policía veterano, de esos que conocían cada rincón de Mérida. Sus métodos eran directos, sin rodeos. En casos como este, decía, hay que seguir la evidencia, no los chismes. Pero la evidencia era escasa. Marina había salido de la oficina a las 5:30 de la tarde, como siempre. El vigilante la vio caminar hacia la calle principal. Después de eso, nada, como si la tierra se la hubiera tragado. ¿Cómo es posible que una persona desaparezca sin dejar ni una sola pista en una ciudad donde todos se conocen? La oficina de bienes raíces donde trabajaba Marina se llenó de policías durante días. Revisaron cada escritorio, cada archivo, cada rincón. Sus compañeros fueron interrogados una y otra vez. Todos decían lo mismo. Marina era una empleada ejemplar, sin enemigos, sin problemas aparentes. Pero Victoria guardaba un secreto. Sabía del cuaderno donde Marina escribía, pero cuando la policía se lo preguntó, dijo que no sabía nada. ¿Por qué mintió? ¿Qué contenía ese cuaderno que era tan importante para Marina? Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La familia Rojo vivía en una montaña rusa emocional.
Cada llamada telefónica podía ser la noticia que esperaban. Cada golpe en la puerta podía traer a Marina de vuelta a casa. Josefina, la madre de Marina, envejeció años en esos meses. Sus ojos perdieron el brillo y sus noches se llenaron de insomnio. Mi hija va a regresar, repetía como un mantra. Marina va a regresar. El capitán Valdivia trabajaba el caso día y noche, pero algo no encajaba. Había inconsistencias en los testimonios, detalles que no cuadraban, pero cada vez que parecía acercarse a algo importante, las pistas se desvanecían como humo. ¿Estaba Marina realmente desaparecida o alguien se encargaba de que así pareciera? La ciudad de Mérida siguió con su rutina, pero la ausencia de Marina se sentía en cada esquina. Su escritorio en la oficina permaneció intacto durante meses, como si en cualquier momento fuera a regresar y continuar con su trabajo. Victoria intentaba mantener la normalidad, pero las noches se le hacían eternas. Sabía que tenía información que podría ayudar, pero también sabía que revelarla podría ponerla en peligro. ¿Qué había en ese cuaderno que Marina escribía con tanto secreto? Los meses pasaron y el caso comenzó a enfriarse. Las llamadas de posibles testigos disminuyeron. Los carteles con la foto de Marina se decoloraron bajo el sol yucateco. Pero la familia no se rendía. Fue entonces cuando aparece la primera pista real. Un hallazgo que cambiaría todo y que demostraría que la policía había estado buscando en los lugares equivocados desde el principio. Una mañana de noviembre de 1983, 7 meses después de la desaparición de Marina, un barrendero encontró algo que heló la sangre de toda la familia Rojo. El bolso de Marina, tirado en una esquina, a solo 3 cuadras de su trabajo. El bolso estaba intacto, su billetera, sus llaves, incluso el lápiz labial que siempre llevaba. Todo estaba ahí, como si Marina hubiera decidido soltarlo y caminar hacia la nada. Pero ¿cómo había llegado ese bolso ahí? ¿Por qué nadie lo había visto antes? ¿Y si Marina nunca había salido de la zona del centro como todos pensaban? El capitán Valdivia examinó el bolso personalmente. No había señales de violencia, no había sangre, no había nada que indicara una lucha. Pero había algo extraño. El bolso estaba demasiado limpio para haber estado 7 meses en la calle. Alguien lo puso ahí recientemente, murmuró el capitán mientras giraba el bolso entre sus manos. Pero, ¿quién? ¿Y por qué esperaron tanto tiempo? La familia Rojo recibió la noticia con una mezcla de esperanza y terror. Por un lado, era la primera pista real en meses. Por otro, confirmaba que algo malo le había pasado a Marina. Victoria se presentó en la comisaría esa misma tarde. Sus manos temblaban mientras miraba el bolso de su mejor amiga. «Hay algo que no les dije», susurró. Marina tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿De quién? El capitán Valdivia se acercó, sus ojos fijos en Victoria. La verdad sobre Marina Rojo estaba a punto de comenzar a revelarse, pero lo que descubrirían sería mucho más complejo y perturbador de lo que cualquiera podía imaginar. El bolso de Marina no era solo una pista, era una advertencia. Alguien quería que la familia supiera que Marina no había desaparecido por voluntad propia. Alguien había decidido que era hora de que la verdad comenzara a salir a la luz. Pero, ¿estaba Mérida preparada para conocer qué le había pasado realmente a la secretaria que soñaba con ser escritora? El hallazgo del bolso de Marina cambió completamente el rumbo de la investigación. El capitán Héctor Valdivia sabía que ya no podía tratarlo como una desaparición voluntaria. Había algo más oscuro detrás de todo esto, algo que requería una investigación más profunda y meticulosa. «Victoria», le dijo el capitán mientras se sentaban en la pequeña sala de interrogatorios de la comisaría,
Necesito que me cuentes todo lo que sabes. Ya no podemos andar con medias verdades. Victoria Romero tenía 24 años y había sido la compañera de escritorio de Marina durante casi 2 años. Sus manos no dejaban de temblar mientras miraba fijamente la mesa. Capitán, ya les dije todo lo que sé. Pero Valdivia había aprendido a leer a las personas después de 15 años en la policía. Los ojos de Victoria decían otra cosa. ¿Me estás diciendo que tu mejor amiga desapareció sin darte ni una sola pista de que algo andaba mal? La tensión en la habitación era palpable. Victoria se mordió el labio inferior, una costumbre que tenía desde niña cuando estaba nerviosa. Bueno, tal vez había algunas cosas. ¿Qué cosas? ¿Por qué Victoria había esperado tanto tiempo para hablar? El capitán se inclinó hacia adelante, sus ojos penetrantes fijos en la joven. Los últimos días, antes de que desapareciera, Marina estaba diferente, comenzó Victoria con voz temblorosa. Llegaba temprano a la oficina, se quedaba hasta tarde, pero lo más extraño era que escribía constantemente en un cuaderno. Valdivia sacó su libreta. Este detalle del cuaderno era nuevo. ¿Qué tipo de cuaderno? ¿Sabes qué escribía en él? Era un cuaderno negro, pequeño, que siempre llevaba en su bolso. Antes lo usaba para escribir sus cuentos, ya sabe, sus historias de escritora frustrada. Pero esas últimas semanas era diferente. Escribía con urgencia, como si tuviera que terminar algo importante antes de que fuera demasiado tarde. ¿Antes de que fuera demasiado tarde para qué? Las palabras de Victoria resonaron en la mente del capitán como campanas de alarma. Marina sabía que algo iba a pasar. ¿Alguna vez te mostró lo que escribía en esas últimas semanas? Victoria negó con la cabeza, pero había algo en su expresión que no convencía al capitán. Marina se había vuelto muy reservada. Antes me contaba todo, hasta sus historias más tontas. Pero ese último mes guardaba el cuaderno como si fuera un tesoro. El capitán Valdivia decidió ampliar la investigación. Durante los siguientes días interrogó a cada persona que trabajaba en la oficina de bienes raíces. La imagen que comenzó a formarse de los últimos días de Marina era inquietante. Roberto Salinas, el gerente de la oficina, recordaba que Marina había estado pidiendo trabajar en los archivos viejos. Me pareció extraño, le dijo al capitán. Marina siempre prefería trabajar con los clientes nuevos, pero esas últimas semanas insistía en revisar expedientes antiguos, algunos de hace años. ¿Qué buscaba Marina en esos archivos viejos? ¿Había descubierto algo que no debía saber? Carmen Gutiérrez, la recepcionista, tenía otra pieza del rompecabezas. Marina había estado recibiendo llamadas extrañas. Cuando yo contestaba, la persona del otro lado colgaba. Pero cuando Marina contestaba, hablaba en voz muy baja, casi susurrando. Las piezas comenzaban a formar un patrón preocupante. Marina no había desaparecido por casualidad. Algo había estado gestándose durante semanas, tal vez meses. Valdivia decidió interrogar nuevamente a Victoria, pero esta vez con más presión. Victoria, necesito que pienses bien. Marina mencionó alguna vez sentirse amenazada. ¿Alguien la seguía? ¿Había recibido cartas o mensajes extraños? Victoria se retorcía las manos. Había algo que quería decir, pero le costaba trabajo. Capitán, hace como un mes, Marina me preguntó algo extraño. ¿Qué te preguntó? Me preguntó que si algo le pasaba a ella, si yo cuidaría de que su cuaderno llegara a su familia. Le dije que no dijera tonterías, que nada le iba a pasar. Pero ahora que lo pienso, ¿por qué Marina tenía la premonición de que algo malo iba a pasarle? ¿Y dónde estaba ese cuaderno tan importante? La investigación se intensificó. Valdivia ordenó revisar minuciosamente el escritorio de Marina en la oficina. Bajo una pila de documentos encontraron algo interesante.
números telefónicos anotados en pequeños papeles, sin nombres, solo números. Estos números no están en nuestros registros de clientes, le informó Roberto Salinas. Marina nunca me explicó de dónde los había sacado. El capitán decidió investigar esos números. El primero correspondía a un hotel en el centro de Mérida. El segundo, a una casa en una colonia que tenía mala reputación. El tercero estaba desconectado. ¿Con quién había estado hablando Marina? ¿Por qué había anotado esos números en secreto? La investigación en el hotel reveló información perturbadora. El gerente, un hombre mayor llamado Adrián Medina, recordaba haber visto a una joven que coincidía con la descripción de Marina. Venía por las tardes, después del trabajo, le dijo Medina al capitán. Siempre preguntaba por la habitación 27, decía que tenía que revisar algo ahí, pero nunca entendí qué. La habitación 27 estaba en el segundo piso del hotel, al final del pasillo. Era una habitación que rara vez se rentaba porque tenía problemas de plomería. ¿Qué interés podía tener Marina en una habitación abandonada? Valdivia inspeccionó la habitación personalmente. Estaba polvorienta, con muebles viejos cubiertos por sábanas. Pero había señales de que alguien había estado ahí recientemente. Pisadas en el polvo del piso, una ventana que había sido abierta. ¿Cuándo fue la última vez que vio a la joven? Le preguntó al gerente. Unos días antes de que apareciera su desaparición en los periódicos. Vino muy nerviosa, más que las otras veces. Se quedó como una hora en la habitación 27 y cuando salió parecía haber estado llorando. ¿Qué había descubierto Marina en esa habitación que la había hecho llorar? ¿Y por qué había vuelto a ir repetidas veces? Mientras tanto, la familia de Marina vivía en la agonía de la incertidumbre. Josefina, su madre, había perdido más de 10 kilos. Apenas comía, apenas dormía. Cada día esperaba noticias que nunca llegaban. Mi hija no se fue por su voluntad, le repetía al capitán cada vez que lo veía. Marina me hubiera avisado. Algo le pasó, algo malo. Los hermanos de Marina también fueron interrogados. Todos coincidían en que los últimos meses habían notado a Marina distinta, más callada, como si cargara con un peso invisible. Una noche la escuché llorando en su cuarto, contó Patricia, su hermana menor. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que tenía que hacer algo muy difícil, pero que era lo correcto. ¿Qué era eso tan difícil que Marina tenía que hacer? ¿Había decidido exponer algo peligroso? ¿Denunciar a alguien? Victoria fue llamada una vez más a declarar. Esta vez, Valdivia notó que estaba aún más nerviosa que antes. Sus manos temblaban y evitaba el contacto visual. Victoria, creo que hay algo más que no me has dicho. La vida de tu amiga puede depender de tu honestidad. Victoria comenzó a llorar. Capitán, yo prometí que nunca diría nada. ¿Prometiste a quién? ¿A Marina? Marina me hizo jurar que si algo le pasaba, yo no contaría lo que sabía. Me dijo que era por mi seguridad. ¿Qué sabía Victoria que podía poner en peligro su propia vida? El capitán sintió un escalofrío. Este caso era mucho más complejo de lo que había imaginado. Victoria, Marina ya no está aquí para protegerte con su silencio. Si realmente era tu amiga, ayúdame a encontrar la verdad. Pero Victoria se levantó abruptamente de la silla. No puedo, capitán, no puedo traicionar su confianza. Y sin más, salió de la sala de interrogatorios. Los meses pasaron y la investigación se fue enfriando gradualmente. Valdivia siguió trabajando el caso, pero las pistas se agotaron. Los números telefónicos no llevaban a nada concreto. La habitación 27 del hotel no revelaba más secretos. El cuaderno negro de Marina nunca apareció. En marzo de 1984, casi un año después de la desaparición de Marina, el caso fue oficialmente archivado como desaparición sin resolver.
La familia protestó, pero no había más evidencias que seguir. Victoria dejó su trabajo en la oficina de bienes raíces poco después. Se mudó a otra ciudad, según dijeron, para empezar una nueva vida lejos de los recuerdos dolorosos. Los años pasaron. Mérida siguió con su rutina diaria, pero la historia de Marina Rojo se convirtió en una de esas leyendas urbanas que la gente contaba en voz baja. La secretaria que desapareció sin dejar rastro, llevándose sus secretos a la tumba. Pero en 1995, 12 años después de la desaparición, Victoria Romero regresó a Mérida. Había envejecido prematuramente, su cabello mostraba canas grises y sus ojos tenían la tristeza de quien ha cargado un secreto demasiado pesado durante mucho tiempo. Se presentó en la casa de la familia Rojo un domingo por la tarde. Josefina, la madre de Marina, apenas la reconoció. Victoria, ¿eres tú? Señora Josefina, vengo a pedirle perdón y a contarle la verdad sobre Marina. La familia se reunió en la pequeña sala. Victoria respiró profundamente antes de comenzar a hablar. Marina no desapareció por casualidad. Ella sabía que algo iba a pasarle. Y yo sé quién era la persona que la amenazaba. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué Victoria había guardado silencio durante 12 años? La familia esperaba con el corazón en la garganta, pero antes de que Victoria pudiera continuar, comenzó a llorar desconsoladamente. Perdónenme por no haber hablado antes. Marina me hizo prometerle que guardaría el secreto, pero ahora entiendo que mi silencio no la protegió. Mi silencio solo protegió a quien le hizo daño. Victoria tomó las manos de Josefina entre las suyas. Marina descubrió algo en la oficina. Algo sobre irregularidades en las propiedades, documentos falsos, estafas que involucraban a gente muy poderosa. Ella tenía las pruebas en su cuaderno. ¿Qué tipo de estafas? ¿Quién estaba involucrado? Gente poderosa de Mérida había mandado a desaparecer a Marina para proteger sus negocios sucios. Pero hay algo más, continuó Victoria con voz quebrada. Marina no confiaba en la policía. Me dijo que había visto al capitán Valdivia en reuniones secretas con las mismas personas sobre las que ella estaba investigando. El silencio en la sala era sepulcral. El mismo policía que había investigado la desaparición de Marina estaba involucrado en su destino. Victoria, susurró Josefina, ¿estás diciendo que la policía...? Victoria asintió lentamente. Marina me dijo que si algo le pasaba, no confiara en nadie, especialmente en Valdivia. Por eso nunca pude hablar. Por eso guardé silencio todos estos años. La revelación era devastadora. La familia había confiado en Valdivia para encontrar a Marina, sin saber que él podía ser parte del problema. Pero antes de que Victoria pudiera dar más detalles, se levantó súbitamente de su asiento. Ya dije demasiado. Ahora ustedes saben la verdad, pero yo no puedo seguir aquí. «Victoria, espera», gritó Josefina. «Necesitamos saber más. ¿Dónde está Marina? ¿Qué pasó con ella?» Victoria se detuvo en la puerta sin voltear a verlos. «El cuaderno de Marina tiene todas las respuestas. Si algún día lo encuentran, sabrán toda la verdad». Y sin más, Victoria Romero salió de la casa y desapareció nuevamente de Mérida. Esta vez, para siempre. 3 días después, Victoria fue encontrada muerta en su hotel, en la Ciudad de México. La causa oficial de muerte fue paro cardíaco, pero su cuerpo mostraba señales extrañas que nunca fueron explicadas satisfactoriamente. Victoria se había llevado sus secretos a la tumba, pero había dejado una pista crucial. El cuaderno de Marina contenía toda la verdad. La pregunta ahora era, ¿dónde estaba ese cuaderno después de tantos años? ¿Y quién más sabía de su existencia?
La muerte de Victoria Romero sumió a la familia Rojo en una nueva espiral de dolor y confusión. Las palabras que había dicho antes de morir resonaban en sus mentes como ecos torturantes. El cuaderno de Marina tiene todas las respuestas. Josefina Rojo, la madre de Marina, envejeció una década en cuestión de meses después de la visita de Victoria. Las revelaciones sobre la posible corrupción policial y la muerte súbita de la única testigo que podía arrojar luz sobre el caso, la destrozaron por completo. Sus noches se llenaron de pesadillas donde veía a su hija pidiendo ayuda, pero sin poder alcanzarla. ¿En quién podemos confiar ahora?, le preguntaba a su esposo, don Ramiro, mientras miraba por la ventana hacia la calle donde Marina había caminado por última vez. Si la misma policía que debía protegerla estaba involucrada, los hermanos de Marina también sintieron el peso de la impotencia. Patricia, la hermana menor, desarrolló una desconfianza profunda hacia las autoridades. Todos estos años confiamos en Valdivia, repetía con amargura. Todos estos años él sabía la verdad y nos mintió en la cara. ¿Cómo puede una familia continuar viviendo cuando descubre que quienes juraron proteger a su ser querido fueron precisamente quienes la traicionaron? Los años que siguieron fueron una montaña rusa emocional para los Rojo. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que tocaban la puerta, el corazón se les aceleraba pensando que tal vez era Marina, que tal vez había logrado escapar de sus captores y finalmente regresaba a casa. Pero los días se convertían en meses, los meses en años, y Marina seguía siendo solo un recuerdo doloroso y una búsqueda incansable. Josefina se convirtió en una mujer obsesionada. Transformó el cuarto de Marina en una especie de santuario de la investigación. Las paredes se llenaron de recortes de periódicos, fotografías, mapas de Mérida marcados con rutas posibles, números telefónicos garabateados en servilletas, direcciones escritas en papelitos amarillentos. «Mamá, esto no es saludable», le decía Patricia cuando la encontraba a las 3 de la madrugada, revisando los mismos documentos por centésima vez. «Necesitas descansar». «¿Cómo voy a descansar si mi hija está perdida?», respondía Josefina sin levantar la vista de sus papeles. «Mientras yo esté viva, voy a seguir buscándola». La búsqueda se volvió el sentido de vida de Josefina. Cada mañana se levantaba con un propósito: encontrar una nueva pista, hablar con alguien que no hubiera interrogado antes, revisar un lugar que no hubiera explorado. Su casa se convirtió en el centro de operaciones de una investigación que ya no tenía apoyo oficial. Pero ¿cómo puede una madre soltera continuar una investigación que había derrotado a toda la policía de Mérida? En 1998, 15 años después de la desaparición, Josefina sufrió el primer infarto. Los médicos le advirtieron que su corazón estaba demasiado débil, que el estrés constante la estaba matando lentamente. Pero ella se negaba a parar. «Doctor, usted no entiende», le dijo al cardiólogo. «Mi corazón ya está roto desde hace 15 años. No va a sanar hasta que sepa qué pasó con Marina». Patricia y sus otros hermanos intentaron convencerla de que se mudara con alguno de ellos, que dejara esa casa llena de recuerdos dolorosos. Pero Josefina se rehusaba. «¿Y si Marina regresa y no me encuentra aquí?». Los vecinos del barrio se acostumbraron a ver a Josefina caminando por las calles a cualquier hora, preguntando a los nuevos residentes si habían visto a una joven de cabello castaño, mostrando la misma fotografía que había enseñado miles de veces. Algunos la trataban con compasión, otros con fastidio. «Esa señora está loca», murmuraban. «Ya son 15 años, su hija está muerta». Pero Josefina se negaba a aceptar esa posibilidad. «Mientras no vea su cuerpo, Marina está viva para mí». En el año 2000, algo cambió en la familia. Lucía Rosales, la sobrina de Marina e hija de Patricia,
cumplió 18 años y comenzó a mostrar un interés genuino por el caso de su tía desaparecida. Lucía había crecido escuchando la historia de Marina. Para ella, no era solo una tía que había desaparecido, era una leyenda familiar, una historia de misterio que había marcado su infancia. «Abuela», le dijo a Josefina un día, «quiero ayudarte a buscar a la tía Marina». Los ojos de Josefina se llenaron de lágrimas. Por primera vez en años sentía que no estaba sola en su búsqueda. «Mija, esto es muy peligroso. Ya viste lo que le pasó a Victoria». «Pero no podemos rendirnos», respondió Lucía con una determinación que recordaba a Marina. «Soy joven, tengo energía y tal vez pueda ver cosas que ustedes no han visto. ¿Podría una nueva generación resolver un misterio que había consumido a sus mayores durante décadas?» Lucía comenzó a digitalizar todos los documentos que su abuela había recopilado. Creó archivos en su computadora, escaneó fotografías, organizó cronológicamente cada pista. Su enfoque era más sistemático, más moderno. «Abuela, necesitamos pensar como investigadores profesionales», le explicaba mientras organizaba los papeles en el cuarto de Marina. «Cada pista debe estar conectada con las demás». Juntas comenzaron a crear mapas más detallados, líneas de tiempo más precisas, listas de personas que aún no habían sido interrogadas. Lucía incluso aprendió a usar Internet para buscar información sobre las propiedades mencionadas en los documentos de Marina. En 2003, Josefina sufrió el segundo infarto, este más severo que el anterior. Los médicos fueron claros. Su corazón no resistiría mucho más estrés. Tenía que elegir entre continuar su búsqueda obsesiva o vivir los años que le quedaban con tranquilidad. «Lucía», le dijo desde su cama en el hospital, «prométeme que vas a continuar buscando a Marina cuando yo ya no esté. No digas eso, abuela. Vas a estar bien». «Promételo», insistió Josefina con la poca fuerza que le quedaba. «Prométeme que no vas a dejar que el caso de Marina se olvide». Lucía tomó la mano arrugada de su abuela entre las suyas. «Te lo prometo, abuela. Voy a encontrar la verdad». Pero ¿cómo iba una joven de 20 años a resolver un caso que había desconcertado a investigadores durante 2 décadas? Josefina Rojo murió en su sueño en abril de 2005, exactamente 22 años después de la desaparición de Marina. Sus últimas palabras fueron: «Cuiden a Marina cuando regrese». El funeral fue pequeño, pero emotivo. Los vecinos que habían visto a Josefina buscar incansablemente durante décadas vinieron a presentar sus respetos. Algunos confesaron que siempre habían admirado su perseverancia, aunque pensaran que estaba perdiendo el tiempo. «Su abuela fue una mujer valiente», le dijo doña Carmen, la vecina de al lado, a Lucía después del funeral. «Nunca se rindió. Espero que usted tenga la misma fuerza». Lucía heredó no solo la casa de su abuela, sino también su misión. El cuarto de Marina se convirtió en su oficina de investigación, pero a diferencia de Josefina, Lucía decidió tomar un enfoque diferente. «Voy a encontrar ese cuaderno», se prometió a sí misma. Victoria dijo que ahí estaban todas las respuestas. Durante los siguientes años, Lucía se dedicó a investigar sistemáticamente cada propiedad mencionada en los documentos de Marina. Visitó hoteles, casas abandonadas, oficinas que habían cerrado décadas atrás. Su búsqueda era metódica, casi científica. En 2010, decidió contactar a algunos periodistas locales para generar interés renovado en el caso. Un artículo en el periódico local trajo nuevos testimonios. Personas que habían guardado silencio durante años por miedo o desinterés. «Yo vi a esa muchacha», le dijo por teléfono una mujer mayor. «La vi varias veces entrando a un hotel viejo en el centro, pero nunca dije nada porque pensé que no era importante». «¿Qué hotel?».
Podría ser el mismo hotel donde Marina había estado visitando la habitación 27. Lucía siguió cada pista con paciencia. Algunos testimonios la llevaban a callejones sin salida, otros abrían nuevas posibilidades. Pero nunca se desanimaba. Había heredado la tenacidad de su abuela, pero también tenía la ventaja de la tecnología moderna y una perspectiva fresca. En 2015, Lucía se enteró de que el Hotel Colonial, el mismo lugar donde Marina había estado investigando la habitación 27, había sido clausurado por problemas estructurales. El edificio llevaba años abandonado, acumulando polvo y deteriorándose lentamente bajo el sol yucateco. «Tengo que entrar ahí», le dijo a su madre, Patricia. «Si Marina estuvo investigando algo en ese hotel, tal vez dejó pistas. Lucía, ese lugar es peligroso, los techos se están cayendo». «Mamá, he esperado más de 10 años. No voy a renunciar ahora». Pero ¿cómo podría Lucía entrar a un edificio clausurado sin meterse en problemas legales? Durante meses, Lucía investigó quién era el dueño del hotel, cuáles eran los planes para la propiedad, si había forma legal de acceder al edificio. Descubrió que don Adrián Medina, el gerente que había hablado con el capitán Valdivia décadas atrás, ahora era el dueño del hotel. «Don Adrián», le dijo cuando finalmente lo localizó, «soy la sobrina de Marina Rojo, necesito su ayuda». El hombre, ahora en sus 70 años, la miró con ojos cansados. «Ay, mijita, esa historia. Yo pensé que ya todos se habían olvidado de esa muchacha. Mi familia nunca se olvidó, y creo que usted tampoco». Don Adrián suspiró profundamente. «Tu tía venía mucho por aquí los últimos meses antes de que desapareciera. Siempre preguntaba por la habitación 27. Yo nunca entendí qué buscaba ahí». «¿Me permitiría revisar esa habitación? Por favor, es lo último que me queda». El anciano la estudió por varios minutos. «Está bien, pero tienes que prometerme que vas a tener cuidado. Ese edificio ya no es seguro». ¿Qué encontraría Lucía en esa habitación después de tantos años? ¿Habría sobrevivido alguna pista al paso del tiempo? En diciembre de 2018, don Adrián recibió una notificación oficial. El Hotel Colonial sería demolido en el primer trimestre de 2019 para construir un centro comercial. Era la última oportunidad para explorar los secretos que el edificio pudiera guardar. «Lucía», le habló por teléfono, «si vas a revisar el hotel, tiene que ser ahora. Los trabajadores van a comenzar la demolición en febrero». Lucía sintió que el destino le estaba dando una última oportunidad. «Don Adrián, ¿podría acompañarme mañana?» «Claro, mijita, pero llevemos linternas. La electricidad fue cortada hace años». El 15 de enero de 2019, Lucía finalmente entró al Hotel Colonial. El edificio estaba en condiciones deplorables. Los pasillos olían a humedad y abandono. Las ventanas rotas permitían que el viento creara sonidos fantasmales que recorrían los corredores vacíos. «La habitación 27 está por aquí», le dijo don Adrián mientras subían las escaleras crujientes. «Pero ten cuidado. Algunas tablas del piso están podridas. La habitación 27 era exactamente como Lucía se la había imaginado, pequeña, polvorienta, con muebles cubiertos por sábanas amarillentas. Pero había algo más, algo que no esperaba. «Don Adrián, ¿ve esa tabla suelta en el rincón?» El anciano dirigió su linterna hacia donde señalaba Lucía. Efectivamente, una de las tablas del piso se había separado de las demás, creando un pequeño hueco. «Eso no estaba así antes», murmuró don Adrián. «Debe haberse aflojado con los años». Lucía se acercó cuidadosamente y dirigió la luz de su linterna hacia el hueco. Su corazón comenzó a latir aceleradamente cuando vio algo que brillaba débilmente en la oscuridad. «Don Adrián», susurró con voz temblorosa, «creo que hay algo ahí abajo». Con mucho cuidado, Lucía introdujo su mano en el hueco y tocó algo de cuero.
Sus dedos reconocieron inmediatamente la textura de un cuaderno viejo. «¡Don Adrián!», gritó con emoción mientras sacaba el objeto. «¡Es un cuaderno! ¡Es el cuaderno de Marina!». Después de 36 años, el cuaderno que contenía todos los secretos de Marina Rojo había sido encontrado. ¿Pero qué revelarían sus páginas amarillentas? ¿Y por qué había estado escondido precisamente en la habitación 27 de un hotel abandonado? Las manos de Lucía temblaban mientras sostenía el cuaderno de cuero negro. Después de 36 años, finalmente tenía en sus manos la pieza que podía resolver el misterio de Marina Rojo. Don Adrián dirigió su linterna hacia las páginas mientras Lucía abría cuidadosamente la portada. Marina Rojo. Abril 1983, estaba escrito con la letra elegante que Lucía reconocía de las pocas cartas que conservaba de su tía. Su corazón latía tan fuerte que sentía que don Adrián podía escucharlo en el silencio del hotel abandonado. «Mija, ¿qué dice?», preguntó el anciano con curiosidad. Lucía comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. 1 de abril, 1983. Hoy vi al hombre otra vez. Está siguiéndome, estoy segura. Es la tercera vez esta semana que lo veo cerca de la oficina. Alto, con bigote, siempre usa sombrero. Cuando nuestras miradas se cruzan, él sonríe de una manera que me hiela la sangre. ¿Quién era ese hombre misterioso? ¿Por qué había estado siguiendo a Marina? Don Adrián y Lucía intercambiaron miradas preocupadas antes de que ella continuara leyendo. 5 de abril. Victoria dice que estoy paranoica, pero sé que no me está imaginando cosas. Hoy el hombre se acercó a mí en la parada del camión. Me dijo que sabía cosas sobre mi trabajo, sobre los documentos que he estado revisando. Su voz era suave, pero sus palabras sonaban como amenazas. Las páginas del cuaderno estaban amarillentas y algunas palabras se habían borrado con el tiempo, pero la mayor parte del texto aún era legible. Lucía pasó varias páginas rápidamente, buscando información más específica. 10 de abril. No puedo dormir. El hombre apareció en mi casa anoche. No tocó la puerta, solo se quedó parado en la esquina, mirando hacia mi ventana. Mamá no lo vio, pero yo sí. Está jugando conmigo, como un gato juega con un ratón. La angustia de Marina era palpable en cada palabra. Lucía podía sentir el miedo de su tía tras pasar las páginas del cuaderno. ¿Por qué Marina no había pedido ayuda? ¿Por qué no había denunciado a este acosador? «Don Adrián, ¿usted recuerda haber visto a un hombre con esas características rondando el hotel?». El anciano se rascó la cabeza pensativo. «Mija, han pasado muchos años, pero ahora que lo mencionas, sí había un señor que venía seguido. Siempre preguntaba si había llegado alguna joven. Nunca me gustó su actitud. ¿Era el mismo hombre que había estado acosando a Marina?». Lucía continuó leyendo con mayor urgencia. 12 de abril. Hoy pasó algo terrible. El hombre me abordó directamente cuando salía de la oficina. Me dijo que tenía información sobre irregularidades en las ventas de propiedades, documentos falsificados, estafas que podrían arruinar a mucha gente importante de Mérida. Me mostró fotografías, copias de documentos. Todo era verdad. El corazón de Lucía se aceleró. Esta era la confirmación de lo que Victoria había insinuado antes de morir. Marina había descubierto algo grande, algo peligroso. Pero lo más aterrador no fue lo que me mostró, sino lo que me propuso. Me dijo que yo podía ser parte de la solución o parte del problema. Sus palabras exactas fueron: «Muchacha inteligente como tú puede elegir estar del lado correcto de la historia». ¿Qué tipo de propuesta le había hecho este hombre a Marina? ¿Estaba tratando de reclutarla como cómplice o como informante? Lucía pasó varias páginas y encontró una entrada que le heló la sangre. 15 de abril. Acepté encontrarme con él.
No porque quiera, sino porque no tengo opción. Me dijo que si no coopero, mi familia podría sufrir accidentes lamentables. Habló específicamente de Patricia, de lo bonita que se ve cuando camina sola por las tardes después de la escuela. «Dios mío», exclamó don Adrián, «estaban amenazando a toda su familia». Marina había estado atrapada en una situación imposible. No era solo su vida la que corría peligro, sino la de toda su familia. Ahora Lucía entendía por qué su tía no había podido pedir ayuda a nadie. El encuentro será aquí, en el Hotel Colonial, habitación 27. Me dijo que esta habitación es especial, que muchos acuerdos importantes se han hecho aquí. No sé qué quiere decir con eso, pero tengo miedo. Lucía miró alrededor de la habitación donde se encontraban. Don Adrián, ¿qué tiene de especial esta habitación? ¿Por qué siempre la habitación 27? El anciano se veía incómodo. «Mija, esta habitación...» En los años 80 se usaba para reuniones que no eran exactamente legales. Políticos, empresarios, gente con poder. Yo era joven y necesitaba el trabajo, así que hacía la vista gorda. La habitación 27 había sido el lugar donde se planeaban crímenes y se hacían pactos corruptos. ¿Marina había sido llevada al corazón de una red de corrupción? Lucía continuó leyendo con manos temblorosas. 16 de abril. El encuentro fue peor de lo que imaginé. El hombre no estaba solo. Había otros 3 hombres, todos bien vestidos, todos con aire de autoridad. Uno de ellos lo reconocí inmediatamente. Es el capitán Héctor Valdivia. «No puede ser», murmuró Lucía. Las sospechas de Victoria habían sido ciertas. El mismo policía que había investigado la desaparición de Marina había estado presente en estas reuniones secretas. Valdivia actuó como si no me conociera, pero yo había estado en la comisaría varias veces por problemas de vecinos. Me miró con esos ojos fríos que siempre me habían dado escalofríos. Ahora entiendo por qué. El cuaderno revelaba una conspiración mucho más profunda de lo que nadie había imaginado. Marina no había sido víctima de un crimen pasional o un secuestro común. Había sido eliminada por una red de corrupción que incluía a las mismas autoridades que debían protegerla. Me explicaron el pacto. Yo debía proporcionarles información sobre todas las transacciones de bienes raíces que pasaran por mi oficina. Nombres de compradores, precios reales, documentos legales. A cambio, me pagarían bien y mi familia estaría segura. Pero ¿por qué necesitaban esa información? Lucía siguió leyendo para entender la dimensión completa del plan. Lo que están haciendo es genial, pero diabólico. Compran propiedades a precios bajos usando testaferros, luego falsifican documentos para revenderlas a precios inflados. Cuando las autoridades investigan, los papeles parecen legales porque tienen la información correcta que yo les proporciono. Era un esquema de estafa inmobiliaria perfectamente orquestado. Marina era la fuente de información interna que hacía que todo funcionara sin levantar sospechas. Pero hay algo más. Valdivia me dijo que no soy la única secretaria que trabaja para ellos. Hay una red en toda la península de Yucatán, docenas de empleados en oficinas de gobierno, bancos, notarías, todos proporcionando información a cambio de dinero y protección. ¿Cuánta gente estaba involucrada en esta red de corrupción? ¿Cómo habían logrado mantenerse en secreto durante tanto tiempo? Don Adrián escuchaba en silencio, su rostro cada vez más pálido. Lucía, esto es muy peligroso. Si esta información sale a la luz... Don Adrián, mi tía murió por esto. No voy a quedarme callada ahora. Lucía continuó leyendo las siguientes páginas, donde Marina describía en detalle cada reunión, cada nombre mencionado, cada transacción planeada.
Era un registro meticuloso de actividades criminales que involucraban a algunas de las personas más poderosas de Mérida. 20 de abril. Hoy me dieron mi primera asignación real. Debo alterar unos documentos de una propiedad en el centro histórico. La están vendiendo a una familia humilde por el triple de su valor real. Cuando me negué, Valdivia me mostró una fotografía de Patricia saliendo de la escuela. Marina había sido forzada a participar en estafas que arruinarían a familias inocentes. Su conciencia y su miedo estaban en conflicto constante. No puedo seguir con esto, pero tampoco puedo parar. Es como estar en arenas movedizas. Cada vez que trato de salir, me hundo más profundo. Las siguientes páginas mostraban la deterioración emocional de Marina. Su letra se volvía más errática, sus pensamientos más desesperados. 25 de abril. Victoria sospecha que algo está mal. Me ha estado preguntando por qué llego tarde, por qué estoy tan nerviosa. No puedo contarle la verdad, pero tampoco puedo seguir mintiéndole. ¿Por qué Marina no había confiado en Victoria? Tenía miedo de involucrarla en el peligro. 26 de abril. Valdivia me dijo que van a expandir las operaciones. Necesitan que convenza a Victoria de unirse al grupo. Me dijo que sería mejor tener a mi mejor amiga como aliada que como problema potencial. Ahí estaba la respuesta. Marina había estado protegiendo a Victoria, manteniéndola ignorante de la situación. No puedo hacer esto, no puedo arrastrar a Victoria a esta pesadilla, pero si me niego, ambas corremos peligro. Las últimas páginas del cuaderno mostraban a Marina cada vez más desesperada, buscando una salida que no existía. 30 de abril. He tomado una decisión. Voy a recopilar toda la evidencia que pueda y la voy a esconder. Si algo me pasa, al menos quedará un registro de todo lo que han hecho. Marina había estado preparándose para lo peor, documentando meticulosamente cada crimen para que algún día la verdad saliera a la luz. 1 de mayo. He copiado documentos, grabado conversaciones cuando pude, anotado cada detalle de cada reunión. Todo está escondido en un lugar seguro. Victoria sabe dónde buscar si algo me pasa. ¿Pero dónde había escondido Marina toda esa evidencia? ¿Victoria realmente sabía la ubicación o había mentido para protegerse? 5 de mayo. Valdivia sospecha que estoy documentando todo. Hoy me siguió después de una reunión. Me preguntó directamente si estaba tomando notas. Le mentí, pero no me creyó. El peligro se intensificaba. Marina sabía que su tiempo se estaba agotando. 10 de mayo. Han decidido que soy un riesgo. Escuché a Valdivia hablando por teléfono sobre resolver el problema de la secretaria. No mencionó mi nombre, pero sé que hablaba de mí. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Marina había sabido que iban a matarla, pero no había tenido forma de escapar. 12 de mayo. Mañana tengo otra reunión en la habitación 27. Valdivia me dijo que será la última reunión, que después de mañana ya no tendré que preocuparme por nada más. Las palabras de Valdivia habían sido una amenaza de muerte disfrazada de promesa de liberación. 13 de mayo. Es mi último día. Lo sé. He dejado pistas para que mi familia pueda encontrar la verdad. Victoria sabe más de lo que dice, pero la he hecho prometer que no hablará a menos que sea absolutamente necesario. Lucía llegó a la última página escrita del cuaderno. La letra de Marina se veía apurada, desesperada. Si algo me pasa, busquen en la habitación 27. Detrás del espejo hay un hueco en la pared. Ahí está toda la evidencia, los nombres, los documentos, las grabaciones, todo lo que necesitan para exponer a Valdivia y su red de corrupción. No dejen que mi muerte sea en vano. La verdad debe... La frase se cortaba abruptamente. No había más texto. Marina nunca había podido terminar su última entrada.
Don Adrián, susurró Lucía con voz temblorosa, ¿dónde está el espejo de esta habitación? Don Adrián dirigió su linterna hacia la pared opuesta de la habitación 27. Había un espejo viejo, manchado y agrietado, colgando de un clavo oxidado. La superficie plateada había perdido gran parte de su reflejo con los años, pero aún se mantenía en su lugar. «Ahí está», murmuró el anciano. «Pero, mijita, esto se está poniendo muy peligroso. Si lo que dice ese cuaderno es cierto». Lucía se acercó al espejo con determinación. «Don Adrián, mi tía murió por esto. No puedo quedarme sin saber la verdad completa». Con cuidado, Lucía intentó mover el espejo. Era más pesado de lo que esperaba, pero logró desprenderlo de la pared. Detrás, tal como Marina había escrito, había un pequeño hueco en la pared de ladrillos. «¡Dios mío!», exclamó Lucía al dirigir su linterna hacia el interior del escondite. El hueco contenía un sobre manila grueso, amarillento por el tiempo, y varios objetos pequeños envueltos en un pedazo de tela. Las manos de Lucía temblaron mientras sacaba cuidadosamente cada elemento. «¿Qué hay ahí, mija?». Lucía abrió el sobre con mucho cuidado. Dentro había fotografías, documentos fotocopiados y lo que parecía ser una pequeña grabadora de casete de los años 80. «Don Adrián, Marina dejó toda la evidencia aquí, tal como escribió en su cuaderno». Pero antes de revisar los documentos en detalle, Lucía sabía que necesitaba ayuda oficial. Esta información era demasiado importante y peligrosa para manejarla sola. «Don Adrián, necesitamos llamar a las autoridades, pero no a la policía local. Esto debe llegar a alguien de fuera, alguien que no tenga conexiones con la red de corrupción de los 80. Al día siguiente, Lucía contactó a la Fiscalía General del Estado. Después de explicar la situación, le asignaron el caso al fiscal especializado en desapariciones, el licenciado Miguel Herrera, un hombre joven que había llegado a Mérida desde la Ciudad de México. «Señorita Rosales», le dijo el fiscal después de escuchar su historia, «esto que me cuenta es muy grave. Si es verdad, estamos hablando de una red de corrupción que pudo haber operado durante décadas. Licenciado, tengo toda la evidencia. Mi tía lo documentó todo antes de morir». 3 días después, el 20 de enero de 2019, Lucía regresó al Hotel Colonial, acompañada por el fiscal Herrera, 2 agentes ministeriales, un fotógrafo forense y un especialista en evidencia histórica. «Señorita, quiero que me muestre exactamente dónde encontró el cuaderno y dónde está la evidencia adicional», le indicó el fiscal mientras el equipo se preparaba para documentar todo meticulosamente. La habitación 27 se llenó de actividad oficial por primera vez en décadas. Los especialistas fotografiaron cada rincón, cada objeto, cada marca en las paredes. «Licenciado», dijo el especialista en evidencia después de revisar el hueco detrás del espejo, «aquí hay más cosas. Con herramientas profesionales, lograron extraer objetos que Lucía no había podido ver en la oscuridad. Un peine de carey, varios mechones de cabello castaño atrapados en un pequeño frasco, y lo que parecían ser cartas escritas, pero nunca enviadas. «¿Cabello castaño?», preguntó Lucía. Marina tenía cabello castaño. El especialista en evidencia examinó los mechones cuidadosamente. Por el estado de conservación, esto podría ser de los años 80. Necesitaremos análisis de ADN para confirmarlo, pero la coloración coincide. Marina había cortado mechones de su propio cabello como evidencia de su presencia en la habitación, o habían sido arrancados durante una lucha. El fiscal abrió cuidadosamente una de las cartas nunca enviadas. La letra era definitivamente de Marina. «Querida mamá, si estás leyendo esto, significa que algo me pasó. No pude contarte la verdad porque quería protegerte.
Estaba metida en algo muy peligroso, algo que involucraba a gente muy poderosa de Mérida. No fue mi elección, pero una vez que estás dentro, no hay forma de salir. Las lágrimas corrían por las mejillas de Lucía mientras escuchaba. Marina había estado escribiendo cartas de despedida, sabiendo que probablemente moriría. «Hay más cartas», informó el especialista. «Una dirigida a Victoria, mi querida amiga, otra a Patricia, mi hermana del alma, y una más dirigida a mi familia». En la carta dirigida a Victoria, Marina había sido más específica. «Victoria, perdóname por mentirte estos últimos meses. Estaba involucrada con gente peligrosa, pero no por elección. El capitán Valdivia y otros hombres me obligaron a participar en estafas inmobiliarias. Si algo me pasa, no confíes en la policía local. Ellos son parte del problema». El fiscal intercambió miradas preocupadas con sus agentes. «Si esto es cierto, estamos ante un caso de corrupción institucional muy grave». Pero lo más impactante estaba en la carta dirigida a su familia. «Sé que van a decir que me fui voluntariamente, que escapé con algún hombre o que tuve problemas personales. Nada de eso es verdad. Si mi cuerpo nunca aparece, es porque ellos se aseguraron de que desapareciera para siempre. Pero la verdad está escondida aquí, en la habitación 27. Busquen detrás del espejo». «Licenciado», dijo uno de los agentes, «encontré algo más». En el rincón más oscuro del hueco habían encontrado algo que heló la sangre de todos los presentes. Un zapato de mujer, estilo de los 80, color café, exactamente como los que usaba Marina, según las descripciones de su familia. «Solo hay uno», observó el especialista. «¿Dónde está el otro?» El fiscal ordenó una búsqueda más exhaustiva de toda la habitación. Movieron los muebles viejos, revisaron debajo de las tablas sueltas del piso, examinaron cada grieta en las paredes. Debajo de una tabla particularmente rota, encontraron más evidencia inquietante, fragmentos de tela que parecían ser de una blusa, botones pequeños y lo que parecían ser restos de una cartera de mujer. Todo esto corresponde con las descripciones de lo que Marina llevaba el día de su desaparición, confirmó Lucía después de revisar las descripciones en los reportes policiales originales. Pero ¿cómo habían llegado estas pertenencias bajo las tablas del piso? ¿Marina las había escondido intencionalmente o habían sido colocadas ahí después de su muerte? «Licenciado», dijo el fotógrafo forense, «necesita ver esto». En una grieta entre dos ladrillos habían encontrado algo que cambiaría completamente la perspectiva del caso. Cabellos largos y oscuros atrapados, como si alguien hubiera sido arrastrado contra la pared con fuerza. «Esto sugiere que hubo violencia en esta habitación», observó el especialista. «Alguien fue lastimado aquí». Pero la evidencia más impactante aún estaba por descubrirse. Cuando movieron un mueble pesado que había estado en la misma posición durante décadas, encontraron algo oculto debajo, una pequeña caja de metal, del tipo que se usaba para guardar documentos importantes. «¿Puede abrirla?», preguntó el fiscal al especialista. La caja estaba cerrada pero no con llave. Dentro había documentos perfectamente preservados, más fotografías y cintas de casete etiquetadas con fechas de abril y mayo de 1983. «Marina logró documentar mucho más de lo que pensábamos», murmuró Lucía mientras revisaba el contenido. Los documentos mostraban transacciones inmobiliarias fraudulentas que involucraban millones de pesos. Las fotografías mostraban reuniones secretas entre hombres bien vestidos, algunos de los cuales Lucía reconoció de fotos antiguas en periódicos como Políticos y empresarios prominentes de los 80. Pero había una fotografía en particular que hizo que todo el equipo se quedara en silencio. Era una fotografía en blanco y negro,
obviamente tomada en secreto, que mostraba el interior de la misma habitación 27 donde se encontraban. En la imagen se veía a Marina sentada en una silla, pero no estaba sola. «Dios mío», susurró el fiscal mientras examinaba la fotografía con una lupa. En la fotografía se veían claramente 4 hombres rodeando a Marina. Uno de ellos, de pie directamente detrás de ella, con una mano en su hombro en gesto amenazante, era inconfundiblemente el capitán Héctor Valdivia en uniforme policial. «¿Cómo logró Marina tomar esta fotografía?», preguntó uno de los agentes. Lucía examinó cuidadosamente la imagen. «Miren el ángulo. Esta foto fue tomada desde arriba, tal vez desde una lámpara o desde algún lugar alto». «¿Una cámara escondida?», sugirió el especialista. «Es posible. Marina era muy inteligente. Si sabía que estas reuniones eran peligrosas, pudo haber preparado una forma de documentarlas sin que se dieran cuenta. Pero había algo más en la fotografía que resultaba perturbador. Marina no parecía estar ahí voluntariamente. Su postura era rígida, sus manos estaban claramente atadas detrás de la silla, y su expresión mostraba terror absoluto. «Licenciado», dijo Lucía con voz quebrada, «esta fotografía muestra que Marina fue secuestrada y torturada en esta habitación». El fiscal estudió la imagen más detenidamente, y el capitán Valdivia no solo estaba presente, sino que parecía estar dirigiendo la situación. ¿Pero quién había tomado esa fotografía? ¿Marina había logrado instalar una cámara temporizadora? ¿O había alguien más presente que había documentado el crimen? «Hay algo escrito al reverso de la fotografía», observó el especialista. Con mucho cuidado, le dieron vuelta a la foto. En letra pequeña alguien había escrito 13 de mayo 1983, 11:30 p.m., última reunión. «Esa fue la fecha de la desaparición de Marina», confirmó Lucía. «Esta fotografía fue tomada la misma noche en que desapareció». «¿Pero quién la tomó?», preguntó el fiscal. «Y más importante, ¿cómo llegó a estar escondida con el resto de la evidencia de Marina?». La respuesta a esa pregunta cambiaría todo lo que creían saber sobre la desaparición de Marina Rojo. Porque si alguien más había estado presente esa noche, alguien más sabía exactamente qué había pasado con la secretaria que soñaba con ser escritora. Y esa persona había guardado silencio durante 36 años. El fiscal Herrera ordenó que toda la evidencia fuera trasladada inmediatamente a las oficinas de la Fiscalía General. La fotografía que mostraba a Marina con el capitán Valdivia era dinamita pura, capaz de derrumbar décadas de encubrimiento y corrupción institucional. «Señorita Rosales», le dijo el fiscal mientras supervisaban el empaque cuidadoso de cada pieza de evidencia. «Lo que hemos encontrado aquí cambia completamente la naturaleza de este caso. Ya no estamos investigando una desaparición. Estamos destapando un asesinato encubierto por las mismas autoridades que debían proteger a su tía». Lucía sintió una mezcla de tristeza y alivio. Después de 36 años, la verdad finalmente estaba saliendo a la luz, pero confirmaba sus peores temores sobre el destino de Marina. «Licenciado, necesito que me prometa algo. Esta vez la verdad no puede ser enterrada. No importa quién esté involucrado, no importa qué tan poderosos sean. Se lo prometo, señorita, pero necesito advertirle que esto va a ser muy peligroso. Si Valdivia aún vive, si los otros hombres de la fotografía siguen con vida, van a hacer todo lo posible para silenciar esta investigación». Héctor Valdivia aún estaba vivo en 2019. Esa sería la primera pregunta que el fiscal tendría que responder. De vuelta en las oficinas de la Fiscalía, el equipo especializado comenzó a trabajar día y noche analizando toda la evidencia. Las cintas de casete fueron digitalizadas y sus contenidos transcribidos.
Los documentos fueron fotografiados y analizados por expertos en fraude. Las muestras de cabello fueron enviadas para análisis de ADN. Licenciado, informó la especialista en audio después de 2 días de trabajo, las grabaciones son explosivas. Marina logró grabar varias conversaciones donde se discuten los detalles de las estafas inmobiliarias. En una de las grabaciones más claras se podía escuchar la voz de un hombre mayor dando instrucciones específicas. La muchacha sabe demasiado. Ya no podemos confiar en que mantenga la boca cerrada. Es hora de resolver este problema definitivamente. ¿Puede identificar la voz?, preguntó el fiscal. Estamos comparando con grabaciones archivadas de figuras públicas de los 80, pero necesitaremos más tiempo para tener certeza. Mientras tanto, la investigación sobre Héctor Valdivia reveló información perturbadora. El ex capitán había ascendido en la jerarquía policial después de 1983, llegando a ser comandante general de la Policía de Mérida en los 90. Se había retirado en 2005 con una pensión completa y honores. Valdivia no solo encubrió el asesinato de Marina, le explicó el fiscal a Lucía, sino que fue recompensado por ello con una carrera exitosa. ¿Cuántos otros crímenes había encubierto Valdivia durante su carrera? ¿Cuántas otras familias habían sufrido lo mismo que los Rojo? La investigación también reveló que Valdivia, ahora de 78 años, vivía cómodamente en una casa lujosa en el norte de Mérida. Su nivel de vida parecía incompatible con el salario de un policía retirado. «Licenciado, quiero estar presente cuando interroguen a Valdivia», pidió Lucía. «Señorita, eso no es recomendable. Este hombre es potencialmente muy peligroso. Él le mintió a mi familia durante décadas. Nos vio sufrir, nos vio llorar, y todo el tiempo sabía exactamente qué le había pasado a Marina. Tengo derecho a mirarlo a los ojos cuando finalmente diga la verdad». El 30 de enero de 2019, un operativo especial rodeó la casa de Héctor Valdivia al amanecer. El excomandante fue arrestado sin resistencia, aunque su expresión mostraba más resignación que sorpresa. «Ya era hora», murmuró cuando le pusieron las esposas. «He estado esperando este día durante 36 años». ¿Valdivia había estado viviendo con culpa todos estos años? ¿O simplemente había estado esperando que la verdad eventualmente saliera a la luz? En la sala de interrogatorios, Valdivia parecía mucho mayor de sus 78 años. Su cabello completamente blanco y sus manos temblorosas contrastaban sharply con la imagen del policía autoritario que había aparecido en la fotografía de 1983. «Comandante Valdivia», comenzó el fiscal Herrera, «vamos a ser directos. Tenemos evidencia fotográfica de su presencia en la habitación 27 del Hotel Colonial la noche del 13 de mayo de 1983, cuando Marina Rojo desapareció». Valdivia suspiró profundamente. «Sí, estuve ahí». La admisión fue inmediata, sin negaciones ni evasivas. Lucía, observando desde detrás del espejo de la sala contigua, sintió que sus rodillas se debilitaban. «¿Qué pasó esa noche, comandante?» «Marina Rojo había estado documentando nuestras operaciones durante semanas. Teníamos una red muy lucrativa de estafas inmobiliarias que involucraba a gente muy importante de Yucatán, políticos, empresarios, hasta otros policías de alto rango. ¿Y Marina amenazaba con expulsarlos? Marina era una idealista. Pensaba que podía denunciarnos y que las autoridades harían justicia. No entendía que nosotros éramos las autoridades. ¿Pero qué había pasado exactamente en esa habitación?» Valdivia continuó su confesión con voz monótona, como si hubiera ensayado estas palabras durante décadas. «La citamos en el hotel para una última negociación. Le dijimos que le daríamos una gran suma de dinero y que podría mudarse lejos con su familia. Todo lo que tenía que hacer era entregarnos toda la evidencia que había recopilado». «¿Y ella se negó?».
Marina dijo que prefería morir antes que seguir siendo cómplice de nuestros crímenes. Dijo que había dejado copias de toda la evidencia escondidas, que si algo le pasaba, la verdad saldría a la luz eventualmente. La ironía era cruel. Marina había tenido razón. La verdad había salido a la luz, pero había tomado 36 años. ¿Quién más estaba presente esa noche?, preguntó el fiscal. Valdivia nombró a 3 hombres más: Eduardo Castillo, un empresario inmobiliario; Roberto Mendoza, un político local; y Alejandro Torres, otro comandante de policía. Todos están muertos ahora, agregó. Yo soy el último. ¿Cómo murió Marina Rojo? Valdivia cerró los ojos. Castillo perdió los nervios. Marina seguía negándose a cooperar. Seguía diciendo que íbamos a pagar por nuestros crímenes. Castillo la golpeó. Una vez, muy fuerte. Ella cayó y se golpeó la cabeza contra la esquina de una mesa. Fue accidental. El golpe de Castillo fue intencional, pero creo que no quería matarla, solo asustarla. Pero cuando vimos que estaba sangrando mucho, que no reaccionaba. ¿Marina había muerto por un golpe en la cabeza durante una discusión o había sido asesinato premeditado? La versión de Valdivia sugería un crimen pasional, pero había demasiados elementos planeados para creer que había sido completamente accidental. ¿Qué hicieron con el cuerpo? Castillo tenía contactos en una empresa de demolición. Esa misma noche llevamos el cuerpo a un edificio que iba a ser demolido al día siguiente en las afueras de Mérida. Quedó sepultado bajo toneladas de escombro. Lucía sintió náuseas. Su tía había estado enterrada bajo escombros durante 36 años, mientras su familia la buscaba desesperadamente. ¿Y la investigación oficial? Yo me encargué personalmente de dirigir la investigación hacia pistas falsas. Inventé testimonios, perdí evidencia importante, desvié la atención hacia otras teorías. Tenía el poder para controlar completamente la narrativa. ¿Por qué guardó silencio Victoria Romero inicialmente? Victoria sabía que Marina estaba investigando algo peligroso, pero no sabía exactamente qué. Después de la desaparición, la visité personalmente. Le expliqué que si hablaba sobre el cuaderno o sobre cualquier comportamiento extraño de Marina, su vida correría peligro. Ahí estaba la explicación del silencio de Victoria durante años. Había estado protegiendo su propia vida. Y cuando Victoria finalmente habló en 1995, la expresión de Valdivia se endureció. Victoria había desarrollado cáncer, sabía que se estaba muriendo y decidió limpiar su conciencia. Nos contactó, dijo que iba a contarle todo a la familia Rojo. Ustedes la mataron. Torres se encargó de eso, hizo que pareciera un paro cardíaco relacionado con su enfermedad. Nadie sospechó nada. Victoria no había muerto de causas naturales. Había sido asesinada para mantener el secreto de Marina enterrado para siempre. Comandante, ¿quién tomó la fotografía que encontramos? Valdivia pareció confundido. ¿Qué fotografía? El fiscal le mostró la imagen donde aparecía claramente en la habitación 27 con Marina. El rostro de Valdivia se puso pálido. Yo no sabía que existía esa fotografía. ¿Marina tenía una cámara escondida? No que yo sepa. Revisamos toda la habitación esa noche. Entonces, ¿quién había tomado esa fotografía? Había habido un quinto hombre presente que Valdivia no estaba mencionando. Comandante, esta fotografía existe. Alguien la tomó, alguien que estuvo presente esa noche. Valdivia se veía genuinamente perturbado. No entiendo. Éramos solo 4. Marina y nosotros 4. El fiscal intercambió miradas con sus asistentes. Había un elemento en esta historia que aún no encajaba completamente. ¿Es posible que uno de los otros hombres haya tomado la fotografía sin que usted se diera cuenta? No lo creo.
Estábamos todos involucrados en la situación. Nadie tenía razón para documentarla. Entonces, ¿quién había sido el fotógrafo misterioso? ¿Y por qué había guardado esa evidencia durante 36 años sin usarla? La investigación reveló una respuesta sorprendente cuando analizaron los registros del hotel. Esa noche había otra persona en el Hotel Colonial, el propio don Adrián Medina, que entonces era un joven empleado de mantenimiento. Cuando confrontaron a don Adrián, el anciano finalmente confesó la verdad completa. Yo estaba haciendo reparaciones en el hotel esa noche, admitió con lágrimas en los ojos. Escuché voces altas desde la habitación 27. Cuando me acerqué, vi lo que estaba pasando a través de una grieta en la pared. Usted vio el asesinato de Marina. Vi cuando el hombre la golpeó, vi cuando cayó, vi cuando se dieron cuenta de que estaba muerta. Y sí, tomé esa fotografía. ¿Por qué no denunció lo que vio? Eran policías, políticos. ¿Quién me iba a creer? Era un empleado de hotel sin educación contra los hombres más poderosos de Mérida. Don Adrián había vivido con esa carga durante 36 años, sabiendo exactamente qué había pasado con Marina, pero sin poder hacer nada al respecto. ¿Por qué guardó la fotografía? Pensé que algún día podría necesitarla, que algún día la verdad tendría que salir a la luz. El círculo finalmente se cerró. Marina había sido asesinada por una red de corrupción que incluía al mismo policía encargado de investigar su desaparición. Victoria había sido silenciada cuando amenazó con hablar, y don Adrián había sido el testigo silencioso que guardó la evidencia durante décadas, esperando el momento correcto para que la justicia prevaleciera. El misterio nunca fue qué le pasó a Marina, reflexionó Lucía mientras salían del edificio de la fiscalía. El misterio era cómo una red tan corrupta logró mantener sus secretos enterrados durante tanto tiempo. Valdivia fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Marina Rojo y Victoria Romero. Aunque los otros responsables habían muerto, sus nombres fueron expuestos públicamente, destruyendo sus legados y honrando la memoria de sus víctimas. El Hotel Colonial nunca fue demolido. Fue convertido en un centro de memoria para víctimas de desaparición forzada, con una placa especial en la habitación 27 que lee: en memoria de Marina Rojo y todas las víctimas cuyas voces fueron silenciadas, pero cuya verdad eventualmente salió a la luz. La historia de Marina se convirtió en símbolo de la lucha contra la corrupción institucional en Yucatán. Su cuaderno, sus cartas y toda su evidencia fueron preservados como testimonio de una mujer valiente que pagó con su vida por negarse a ser cómplice del crimen. Lucía cumplió la promesa hecha a su abuela. Marina finalmente había regresado a casa, no físicamente, pero sí en forma de verdad y justicia. Su historia ya no estaba enterrada en un hotel abandonado, sino grabada para siempre en la memoria colectiva de una ciudad que aprendió que la verdad, sin importar cuánto tiempo tome, siempre encuentra su camino hacia la luz.